el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. La más cordial bienvenida a nuestro tiempo con Dios. Estamos muy contentos porque podemos celebrar, podemos festejar la presencia de nuestro Dios y unirnos a todo ese gran mundo de personas que están celebrando a nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Le damos muchas gracias a cada uno por su presencia. Bendecimos al Señor por cada hogar que está abriendo su puerta, está abriendo sus instrumentos electrónicos a esta transmisión, y le damos también muchas gracias al Señor por la disposición, por el buen ánimo con el que nos siguen en nuestro compromiso, en nuestro servicio a nuestro Padre Celestial. Queremos poner nuestro tiempo delante del Señor y darle gracias por esta oportunidad que Él nos da de estar juntos en su nombre. Padre, te bendecimos, te damos muchas gracias por estar con nosotros, te damos muchas gracias porque podemos venir con un corazón dispuesto delante de ti. Sabemos, mi Dios, que todo lo que era necesario hacer para que nosotros pudiéramos tener esta comunión contigo, lo hiciste tú, Señor, y lo hiciste en la cruz del Calvario. Y te damos muchas gracias por eso. Gracias porque con ese sacrificio, Señor, tú nos diste la oportunidad de la vida eterna, porque con ese sacrificio tú demostraste el gran amor que nos has tenido desde antes de la fundación de este mundo. Y te damos gracias por permitirnos ser de aquellos que hemos entendido tu sacrificio en la cruz del Calvario y nos hemos gozado contigo, Señor, porque como pues el mundo celebra en este día, tú resucitaste, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te bendecimos y bueno, pues nosotros en nuestra fe, en nuestro compromiso contigo, celebramos tu resurrección cada día de nuestra vida y por eso te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. También queremos bendecirte y darte gracias por cada lugar, por cada sitio, por cada congregación, iglesia, grupo, donde se está predicando tu palabra en este día. Te pedimos, mi Dios, la unción de tu Espíritu Santo sobre todos los que estamos compartiendo tu palabra, hombres y mujeres comprometidos contigo, Señor, comprometidos con tu palabra. Te pedimos unción para cada uno de ellos y ellas, que no falte tu presencia, Señor, en la reunión de cada grupo, de cada comunidad de fe que se está congregando a lo largo y ancho de nuestra nación. Y te pedimos, Señor, que México sea lleno de tu palabra, que México conozca tu palabra, Señor, que México sea transformado por tu presencia, por tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esto, Padre. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a alabarlo con todo nuestro corazón, tal y como dice la Escritura, que lo podemos hacer. Porque Él es digno de alabanza, Él es digno de alabanza, Él es digno de alabanza. Vamos todos a alabar. Una vez más, Él es digno de alabanza, Él es digno de alabanza, Él es digno de alabanza. Vamos todos a alabar. Él murió por mi pecado,
Él murió por mi pecado, con su sangre me lavó. De la muerte fui librado, de la muerte fui librado, de la muerte fui librado, porque Él resucitó. ¡Aleluya! Fue a los cielos levantado, fue a los cielos levantado, fue a los cielos levantado, ante muchos Él subió. Vive y reina para siempre, vive y reina para siempre, vive y reina para siempre, en su trono Él está. Gloria, honra y alabanza, gloria, honra y alabanza, gloria, honra y alabanza al Cordero vencedor. Él es digno de alabanza, Él es digno de alabanza, Él es digno de alabanza. Vamos todos a alabar. Él murió por mi pecado, Él murió por mi pecado, Él murió por mi pecado, con su sangre me lavó. De la muerte fui librado, de la muerte fui librado, de la muerte fui librado, porque Él resucitó. ¡Aleluya! Fue a los cielos levantado, fue a los cielos levantado, fue a los cielos levantado, ante muchos Él subió. Vive y reina para siempre, vive y reina para siempre, vive y reina para siempre, en su trono Él está. Gloria, honra y alabanza, gloria, honra y alabanza, gloria, honra y alabanza al Cordero vencedor. Él es digno de alabanza, Él es digno de alabanza, Él es digno de alabanza. Vamos todos a alabar, vamos todos a alabar, vamos todos a alabar. Aleluya, vamos todos a alabar a nuestro Dios, porque Él, solo Él, es digno de alabanza y adoración. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Digno, Señor, alabo yo tu nombre. Digno, Señor, adoro yo a mi Rey. Digno, Señor, alabo yo tu nombre. Digno, Señor, adoro yo a mi Rey, porque has resucitado y la vida tú me has dado, y por siempre a tu lado estaré, porque has resucitado y la vida tú me has dado,
Señor. Adoro yo a mi Rey, porque has resucitado y la vida tú me has dado, y por siempre a tu lado estaré. Porque has resucitado y la vida tú me has dado, y por siempre a tu lado estaré. Porque has resucitado y la vida tú me has dado, y por siempre a tu lado Señor. A ti es la honra, el imperio, la alabanza, el poder, por siempre, Señor. Te alabamos y bendecimos, Señor. Gracias, porque tú diste tu vida, Señor, para rescatar la nuestra. Gracias, muchas gracias, Señor. Alabado eres siempre, Padre. Alabado eres siempre. Bendito eres tú, Señor. Gracias, gracias, bendito Dios. Oh, mi Padre, gracias, Señor. Solamente nuestro Dios es digno de recibir la alabanza, adoración. Aleluya. Pues nuevamente, bienvenidos a nuestro tiempo con Dios, a este fantástico tiempo con Dios en el que podemos alabarlo, bendecirlo y estar dispuestos, disponibles para Él, para que derrame su bendición y su presencia sobre nosotros, que podamos disfrutarla plenamente. Aleluya. Bueno, pues comencemos pues nuestro mensaje de esta tarde. Por la tradición religiosa, hoy se celebra la resurrección del Señor. Desde Iztapalapa hasta el Vaticano se dan sendas representaciones de la pasión, sacrificio y muerte de Jesús en la cruz del Calvario, que independientemente del valor testimonial que representa, ha hecho pensar desde sus actores
que el actuarlo o presenciarlo añade puntos a favor delante del Dios vivo. Hace años escuchamos el testimonio del Cristo de Iztapalapa, precisamente, que en varias ocasiones fue elegido para representar el papel. Y él pensaba que con eso Dios ya hasta le salía debiendo, porque Jesús lo padeció una sola vez y él lo repetía año con año. Luego, hundido en su pecado y extravío, el Señor se reveló a su vida. Y ese Cristo de Iztapalapa nació a una nueva vida. Fue cuando experimentó en él mismo la resurrección y la nueva vida. Y es así precisamente como se llama nuestro mensaje en esta tarde: resurrección y vida nueva. Estando de visita Jesús en Betania para acompañar a las hermanas de su querido amigo Lázaro, que recientemente había fallecido, Jesús recibió el reclamo de una de sus hermanas, Marta. Y lo podemos ver en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, en los párrafos 21 al 27. La Escritura nos dice así: Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le dijo, verso 23, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Ahora, si hablamos de resurrección, necesitamos empezar por definirla. ¿Qué es la resurrección? Según el diccionario Idiomas de Oxford, resurrección representa dos acepciones. La primera, que en algunas religiones significa vuelta a la vida de alguien que ha muerto. La segunda es una renovación de algo que había disminuido su actividad o que había perdido actualidad, o de alguien que estaba decaído física o moralmente. Ahora, si revisamos las palabras empleadas por Juan, tenemos que resurrección es la palabra anastasis o anástasis, que significa levantarse de nuevo, muy semejante a aquella definición del Oxford, levantarse de nuevo, pero también resucitar a la vida y un punto importantísimo de esta palabra, levantarse de entre los muertos. Entonces no es para algunas religiones, es sencillamente la definición, levantarse de entre los muertos. Entonces, si se trata de definir qué es la resurrección, tenemos dos respuestas. La primera, levantarse de entre los muertos. Y la segunda, Jesucristo. Según leímos en el verso 25, en donde Jesús declara que Él mismo lo es. Ahora, necesitamos preguntarnos si realmente creemos que Jesús resucitó de entre los muertos, ¿o no? Esa es la pregunta. Jesús confrontó a la hermana de su amigo cuando le preguntó, ¿crees esto? ¿Crees qué? Juan capítulo 11 leíamos, dice, yo soy la resurrección y la vida, verso 25. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Amados, amigos, amigas, de nada sirve
que el mundo entero celebre la resurrección de Cristo si yo no lo creo en mi corazón? Si no tengo la absoluta certeza de que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Pablo indicó a los creyentes que vivían en Roma, la misma Roma de donde salieron tantas tradiciones un par de siglos después. Romanos en capítulo 10, a partir del párrafo 10, la Escritura nos dice esto: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Los israelitas, los del pueblo escogido, los del pueblo que anduvo en el desierto y que Dios los guió durante 40 años hasta la tierra prometida. Los israelitas, los que tienen ahora la nación de Israel, una de las más potentes militarmente hablando y también una de las más potentes económicamente hablando. Pero el anhelo de Pablo en su corazón dice: el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Pues ¿no tenían ellos la ley? Sí, sí la tenían, pero no la cumplían. En fin, sigamos adelante. Verso 2. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios. Y tal vez lo mismo podríamos decir de todas esas personas que se congregan desde el Vaticano hasta Iztapalapa, pasando por cualquier otro rumbo. Hasta en las lomas había una representación de la pasión de Cristo. Las personas tienen un gran entusiasmo por Dios. Pero, y aquí hacemos el énfasis en lo que Pablo está escribiendo a los de Roma. Dice, pero es un fervor mal encausado. Es un entusiasmo, es una algarabía, celebrar que Jesucristo resucitó. Es una algarabía en el mundo entero. Pero para muchos es un fervor mal encausado, un fervor que no lleva al arrepentimiento, un fervor que lleva a costumbres que se practican una y otra vez, año con año, sin que las personas que lo viven o que lo experimentan puedan tener un cambio interior. La resurrección es el paso a una vida nueva. Pero si la resurrección es solo un evento religioso que se celebra según una liturgia cada año, entonces no hay ningún beneficio, no hay ninguna transición a una vida nueva. Pero para que haya resurrección se necesita la muerte. En este caso, la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a continuar con lo que dice Pablo a los romanos. ¿Por qué es un fervor mal encausado? Dice el verso 3, porque no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Y eso es lo que tenemos que entender. Para eso tenemos esta vida, para entender de qué manera el Señor, el Dios vivo, nos hace justos delante de Él. El estilo, el criterio que Dios ha mostrado para que podamos ser salvos. Dice, no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Creo que queda demasiado claro esto. Cuando nosotros tratamos de justificarnos por nosotros mismos, erramos. Cometemos un error gravísimo, pensando que ya con eso, ya somos dignos del favor y del perdón de Dios. No es así.
Y por eso es que las tradiciones y las religiones llevan a un callejón sin salida, a un callejón donde no está la vida eterna, un callejón en donde solo hay tradición, en donde solo hay costumbre religiosa, en donde no hay una transformación del ser humano, que es el modo que Dios estableció para el ser humano. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a sus propios modos de ser justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, dice el párrafo 4, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Entonces, no se trata de liturgias, no se trata de costumbres, no se trata de tradiciones, de desfiles, no se trata de eso. Se trata de creer en Jesucristo. Eso es todo. Creer en Jesucristo. Creer, como dice aquí adelante, y lo vamos a leer, creer que Dios lo levantó de entre los muertos. Dice el párrafo 5, pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa delante de Dios. Y eso lo vemos en Levítico capítulo 18, verso 1 en adelante. Dice la Escritura, ahí en Levítico, entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Yo soy el Señor su Dios. No se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, a donde los llevo. No deberán imitar su estilo de vida. Y aquí, amados, necesitamos considerar estas cosas. Dios le está dando su ley al pueblo de Israel. Le dijo, te estoy sacando de un pueblo idólatra, de un pueblo pecador, y te estoy llevando a una tierra de donde estoy echando la gente pecadora y perversa, idólatra, y te animo que no hagas como lo que hacían los de Egipto, ni como lo que hacen los de Canaán. Y a nosotros hoy en día, amados, Dios nos invita para que no hagamos lo que nuestra sociedad hace. Lo que nuestra sociedad hace es sucio, es perverso. Eso es lo que Dios no quiere que hagamos, aunque celebremos o aunque muchos en el mundo, decíamos hace un momento, aunque muchos celebren la resurrección de Cristo, si yo no creo que Jesucristo resucitó de los muertos, voy a seguir viviendo como vive el mundo. Voy a seguir viviendo en las costumbres, en las prácticas, en las tendencias de este mundo. Y si aparece un colectivo que me llame la atención, pues me voy tras el colectivo. Y si aparece una doctrina, un razonamiento, cualquiera que vaya afín a mi naturaleza caída, me voy a ir tras de él. Pero eso no es lo que el Señor quiere. Ahora volvamos a lo que estamos leyendo en Levítico. Verso 4, ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor su Dios. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor. Ahora, los judíos, los del pueblo de Israel, judíos y otras familias del pueblo de Israel estaban comprometidos a seguir esa ley, y aquí Dios les garantiza, dice, si obedecen mis decretos, entonces encontrarán vida por medio de ellos. Y por eso se acostumbraron a ser tan religiosos, tan legalistas, pero eran legalistas en una cosa y mangancha en otras.
Por eso Jesús tuvo que confrontarlos y decirles: una bola de hipócritas. Sepulcros blanqueados, aparentan gran piedad y la verdad por dentro están todos podridos. ¿De qué sirve que la gente celebre la Semana Mayor? ¿De qué sirve que la gente celebre la resurrección de Cristo si el corazón está podrido por dentro? ¿De qué sirve? Volvemos a Romanos, porque está haciendo Pablo el comparativo de esta escritura. Dice: los judíos se guiaban por esto porque así les decía la ley. Ahora, el verso 6 del capítulo 10 de Romanos dice: pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios, dice: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas: ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? En realidad, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y está en tu corazón, conforme lo que dice Deuteronomio capítulo 30. Lo vamos a considerar. Deuteronomio capítulo 30, verso 11 en adelante dice así: este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar: ¿quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar: ¿quién cruzará el mar y lo traerá para que lo podamos oír y obedecer? Por el contrario, dice verso 14, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Qué importante es que Pablo está recitando lo que dice el libro de Deuteronomio en esta carta a los creyentes de Roma. Se los está acercando aquella enseñanza del libro antiguo, la está trayendo a la realidad de los creyentes, de aquellos que ya habían establecido un principio de fe en Jesucristo. Continúo en Romanos 10. Verso 8 dice: y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Vemos la importancia de creer que Jesús resucitó de los muertos? Necesitamos creerlo para poder ser salvos. No basta con simpatizar con Dios. Hay que creer que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Hay que tener fe en Jesucristo, pero no en Jesucristo crucificado, como tiene la fe todo el mundo. Todo el mundo cree en Jesús crucificado. ¿Cuántas personas en su caja mortuoria tienen un crucifijo? Muerto con muerto. Qué difícil, porque es ir contra la corriente del mundo. La corriente del mundo es que Jesucristo está crucificado y ahí está bien, porque ahí no se mete conmigo, porque ahí no me dice lo que tengo que hacer, porque ahí no me llama la atención si pienso algo que no es correcto. Mejor lo dejo ahí en su crucifijo. Puede ser en la estampita, puede ser en la pared. Mejor ahí lo dejo, porque así no se mete conmigo. Pero ¿qué tal si nosotros creemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos y entonces tenemos la conciencia de que Jesucristo vive? De que Jesucristo vive. Y si Jesucristo vive, entonces yo tengo un compromiso con Él. Y yo estoy obligado por mi fe a obedecerlo en todo lo que Él me mande.
No es a mi modo, ya lo leímos hace un momento. No es a mi modo, no es a nuestro modo, es al modo de Dios, como nosotros podemos tener la vida eterna, la salvación de nuestros pecados. Y entonces dice el verso 11, como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Amado, amada, amigo, amiga, si tú pones tu confianza en Jesucristo, no serás avergonzado. A veces las circunstancias hablan muy fuerte y vienen los diagnósticos y vienen los estados de cuenta y vienen los requerimientos de pago y vienen las confrontaciones a veces con tus seres queridos. Y hay una serie de dificultades y situaciones terribles, como aquellas tormentas que se levantaban de repente en el mar de Galilea. Y los discípulos, los que vivían con Jesús, no sabían qué hacer. Y nosotros, 2000 años después, cuando se levantan esas tormentas, tampoco sabemos qué hacer. Pero como dice la Escritura, el que confía en Él jamás será avergonzado. Necesitamos traer a Jesucristo a esas tormentas de nuestra vida, porque está vivo, no está muerto, no está en la cruz. La tumba está vacía. Jesucristo vive y reina, como cantamos al principio de nuestro tiempo en esta tarde. Todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Regresamos al verso 12 de Romanos. Dice, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Qué tremenda carta escribió Pablo a estos creyentes de Roma. Y esto haciendo referencia a lo escrito en el libro del profeta Joel. Vamos a ver qué dice Joel. Son párrafos que hemos considerado recientemente algunos y seguramente muchos conocen algunos de ellos, pero qué bueno poderlos ver en este contexto. El capítulo 2, verso 28 de Joel dice, entonces después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Y esto de que los ancianos tendrán sueños no lo dice en singular, dice, sus ancianos tendrán sueño. Tendrán sueños, ¿sí? Y los jóvenes tendrán visiones. ¿Visiones de qué? Visiones de Dios. Sueños de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y dice el verso 29, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes. Y aquellos que dicen, no, pues es que solamente el Espíritu Santo, pues es para los líderes, para los pastores, para los predicadores. No, el Espíritu de Dios es para todos los creyentes. En cualquier lugar, en cualquier rincón del mundo que vivamos. Por eso es tan importante que podamos nosotros compartir estos mensajes de vida con aquellos a quienes amamos, a quienes anhelamos ver cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Dice, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y qué bueno, ojalá y las feministas lean esto, que Dios no hace acepción entre el hombre y la mujer. El asunto es la diferencia de roles que Dios asignó en la vida a cada quien. No es otra el asunto con Dios. Dios no es un misógino. Dios no es machista. Dios nos ama por igual, hombres y mujeres, siervos, libres.
entendidos, ignorantes, citadinos, gente de campo. Dios nos trata igual a todos por Cristo Jesús. Y entonces dice, haré maravillas, verso 30, en los cielos y en la tierra, lo hemos estado comentando recientemente, sangre, fuego, columnas de humo, el sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque, a ver, amado, léelo conmigo, ahí está, creo yo, en la pantalla. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo. Eso te incluye a ti, me incluye a mí. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pues algunos que están en el monte Sión en Jerusalén escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Estamos hablando de resurrección y vida nueva. Estamos hablando de Jesucristo. Volvemos a la pregunta para cada uno de nosotros, para cada una. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús resucitó de entre los muertos? Jesús trató el punto con un grupo que se conocía como los saduceos. Vamos a Mateo capítulo 22, verso 23. Dice, en ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, o sea, de esas veces cuando se ve que sus palabras destilan ironía. Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo, para que el nombre del hermano continúe. Esto lo dice Deuteronomio capítulo 25, versos 5 y 6. Ahora bien, dice el verso 25, supongamos que había 7 hermanos, ya que les encantaba el 7. Supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar descendencia, sin dejar hijos. Entonces su hermano, inferimos el segundo, se casó con la viuda. El segundo hermano también murió y el tercero se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Amados, no podemos caer en ese mismo error de los saduceos. No podemos nosotros pensar las cosas de la vida, las cosas de la muerte, las cosas del futuro eterno, en los términos que a nosotros se nos ocurran. No podemos, no debemos ignorar, como dice aquí, las Escrituras. Necesitamos enterarnos, necesitamos clavarnos en las Escrituras. No con esto quiero decir todos tenemos que ser, irnos a un lugar de reclusión, de meditación, de contemplación. No, tu vida diaria. Un tiempo con Dios, un tiempo en donde estás tú y Dios a través de su palabra, en donde Él te enseña, para que cuando surjan las modas, las corrientes de este mundo, tú sepas en quién estás creyendo, que tengas esas convicciones en tu corazón firmes, para que no seas llevado por cualquier doctrina extraña. El error de ustedes, les dijo Jesús a estos saduceos,
es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Y eso es otra cosa que necesitamos conocer. Necesitamos conocer el poder de Dios. El poder de Dios no está guardado bajo llave. El poder de Dios está disponible a través de su Espíritu Santo. Desde el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando se cumplió aquella promesa que hizo el Señor, de que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y aquellos hombres iletrados, aquellos hombres faltos de preparación, faltos de finanzas, faltos de todo, y que anduvieron con Jesús, empezaron a hacer milagros, empezaron a hacer señales y prodigios. Y Pablo fue llamado por Dios para predicar el evangelio a los que no eran judíos. Maravillas que hace Dios a través de su poder. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, no conocen el poder de Dios. Y bueno, nos podríamos preguntar, ¿tú conoces el poder de Dios? ¿Has tenido experiencias del poder de Dios? Si no las has tenido, no te entristezcas, ni te sientas desechado, desechada. El poder de Dios es para cada uno de nosotros, los que somos hijos e hijas de Dios. Si no has tenido una experiencia del poder de Dios, la puedes tener en cualquier momento cuando clames a Dios de todo tu corazón y permitas que su gloria se manifieste sobre tu vida. Puede ser de una manera muy simple, puede ser de una manera impresionante. Nosotros estamos clamando constantemente por situaciones de necesidad entre nosotros. Que alguien se siente mal, que alguien le subió la presión, que alguien tiene un problema financiero, que alguien tiene un problema de familia. Estamos constantemente confiando en el poder de Dios para la solución de todas esas cosas. Pero hay ocasiones en las que Dios nos sorprende con su glorioso poder y hace maravillas que nosotros no podríamos habernos imaginado. Aleluya. El error de ustedes: no conocen las Escrituras, no conocen el poder de Dios. Y sigue Pablo diciéndoles, pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. ¿Recuerdan la pregunta que hicieron estos necios? Pues aquella tradición que había de levantar descendencia al hermano fallecido. Y entonces dice, bueno, pues ya pasó por 7 hombres, ahora ¿de cuál va a ser? Y dice, no se equivoquen, ustedes desconocen las Escrituras, desconocen el poder de Dios, porque en la resurrección, cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Entonces, no pensemos que la resurrección va a ser igual. Una de las preguntas que me hacía mi papá cuando yo le compartía el evangelio, me decía, oye, mijo, dice, pero cuando resucitemos todos, dice, ¿de dónde va a salir el alimento para tantos millones de personas? Esa era la inquietud de mi papá. ¿De dónde va a salir el alimento? Pues se le podría dar la misma respuesta. No se equivoquen, porque en esa época no va a haber necesidad de alimentos, porque vamos a ser como los ángeles. Y los ángeles no se muestra aquí que tengan fiestas ni que tengan grandes banquetes. Ellos sirven al Señor y sirven a nuestra vida. Ahora bien, dice, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después, estoy leyendo Mateo 22, mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así lo dijo en Éxodo 3, verso 6. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Cuando las multitudes los escucharon, quedaron atónitos ante su enseñanza.
Ahora, ¿por qué Jesús declara que Dios es Dios de vivos y no de muertos? ¿Acaso los muertos son desechados? Hace unas semanas hablamos aquí del Valle de la Decisión, un lugar, un tiempo en el que podemos decidir por Dios. ¿Pero acaso un muerto puede decidir por Dios? De ninguna manera. Por eso tenemos esta declaración de Eclesiastés, capítulo 9, verso 5. Los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensas, ya nadie los recuerda. Lo que hayan hecho en su vida, amar, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho. Ya no son parte de nada en este mundo. Así que adelante, come tus alimentos con alegría, bebe tu vino con corazón contento, porque Dios lo aprueba. Vístete con ropa elegante, échate un poco de perfume. Job también opinó sobre los muertos. En el capítulo 14, verso 10, dice, en cambio, cuando los seres humanos mueren, pierden su fuerza, dan su último suspiro y después, ¿dónde están? Como el agua se evapora de un lago y el río desaparece en la sequía, asimismo la gente yace en la tumba y jamás se levanta. Hasta que los cielos dejen de existir, nadie despertará ni será perturbado de su sueño. ¿Por qué la Escritura entonces dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos? Miren lo que pasó con Jesús. Jesús habló también sobre los muertos. Lucas capítulo 9, verso 59. Dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, el verso 60, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. ¿Y por qué Jesús dice esto? Pablo responde nuestra pregunta de manera muy clara en su carta a los creyentes de Éfeso, capítulo 2, verso 1 en adelante. Ahora ustedes, dice antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. Los que no conocen a Dios están muertos, espiritualmente muertos, inactivos. Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. Muchos de los que celebran estos días que les llaman santos, estos días que celebran la resurrección, estos días que celebran las representaciones y los desfiles y todas estas situaciones, muchos de ellos están muertos porque no conocen al Dios vivo, porque no tienen fe en Jesucristo, porque aunque lo representan, no creen que Jesús fue levantado de entre los muertos. Dice entonces Pablo a los de Éfeso, capítulo 2, verso 1, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero, Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús.
De ahí la necesidad de decidir por Cristo, creer en Cristo y vivir por Cristo. ¿Qué pasa si no creo que hay resurrección? Bueno, pues ya vimos que los saduceos del tiempo de Jesús no lo creían, pero también el libro de los Hechos nos narra diferentes momentos en los que el tema es considerado. Por ejemplo, el capítulo 4, verso 1. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Les arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. El verso 33 dice, los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Más adelante en el capítulo 17, en el párrafo 32, la escritura dice así, cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio. Pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Amados, no seamos como estos que dijeron, queremos oír más, pero luego. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da de enterarnos, de acuerdo a la palabra de Dios, sobre este tema de la resurrección. Nos interesa a todos. Y es importante y es crucial que para nosotros la resurrección de Cristo no sea una tradición religiosa, que la resurrección de Cristo sea una poderosa realidad por la fe que tenemos de que Dios lo levantó de los muertos. En su primera carta a los creyentes de Corinto, Pablo presenta varios argumentos al respecto. Es la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, verso 3. Ya les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. Este es el testimonio de Pablo. Y dice, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro, luego lo vieron los 12. Más tarde, verso 6, lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. Testigos presenciales de la resurrección de Cristo, la mayoría de los cuales todavía viven en el momento de que fue escrita esta carta, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, dice aquí Pablo, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Está dando testimonio Pablo de aquellos que vieron a Jesús resucitado, y él se incluye porque él tuvo un encontronazo con Dios. En su ruta a perseguir a la iglesia, el Señor Jesucristo se le apareció y ahí cambió la vida de Pablo. Pablo se guiaba por la ley, celoso de la ley, como el Comanche, celoso de la ley. Pero en esto tuvo un encontronazo con el Señor Jesucristo, con el Cristo de la resurrección. Continúo leyendo el capítulo 15, verso 12. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección?
Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes y la nuestra y todavía es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Si Cristo no resucitó de la muerte, yo sigo siendo culpable de mis pecados. Y tú, amado, tú, amada, sigues siendo culpable de tus pecados si Jesucristo no resucitó. Ahora, si Jesucristo resucitó y nosotros no creemos, es lo mismo de que si no hubiera resucitado. De todas maneras, su resurrección, su triunfo sobre la muerte y sobre el pecado, siguen sin efecto en aquel que no cree que Jesucristo resucitó de los muertos. Continúo leyendo, verso 18. En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto, verso 20, es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Y aquí podemos hacer énfasis en lo que nos dice el verso 22. Dice, así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Y recordemos que nuestro mensaje se titula Resurrección y Vida Nueva. Y aquí nosotros tenemos este principio. Dice, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. ¿Y en qué consiste la vida nueva en Cristo? Nuevamente Pablo en su carta a los de Éfeso nos responde. ¿En qué consiste esta vida nueva? Dice Efesios 4, verso 17. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente, endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales o sensoriales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Tan fácil. Dejen de decir mentiras. Eso es de la vieja naturaleza. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Si somos de Cristo, no podemos vivir mintiendo. Eso lo hacen los hijos del diablo, aunque nos caigan bien. Dice, somos miembros de un mismo cuerpo, verso 26, además,
No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y de eso ya también hablamos alguna vez. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Amados, amadas, no empleen un lenguaje grosero. ¡Ay, qué fresas estos cristianos! No, no somos fresas. Nos las sabemos todas, pero hemos decidido no decirlas. ¿Por qué? Porque a Dios no le agradan. A Dios no le agrada que vivamos haciendo eso. Eso es parte de la vida nueva que Dios nos ha dado. ¿Cómo vamos a presumir de que creemos que Jesús resucitó de los muertos y de que Él nos ha dado una vida nueva con las palabras podridas de antes? Imposible. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten un estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que ustedes viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, toda clase de mala conducta. Todo eso es parte de la vida nueva. Deshacernos de todo eso. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ahora, en cuanto a esta vida nueva, que no estará exenta de desafíos y pruebas, consideremos lo que escribió Santiago. Santiago, a partir del capítulo 4, a partir del párrafo 1, estamos terminando. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les va a dar placer. Verso 4. Adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Estamos hablando de resurrección y vida nueva. La vida nueva es distinta a la vida anterior, a la vida en donde no creíamos en Jesucristo, a la vida en donde Jesucristo para nosotros era solamente un personaje histórico allá en algún lugar, quién sabe dónde. Si alguno, dice Santiago, si alguno quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente, intensamente, que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que, verso 7, tremenda conclusión. Humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Esto es arrepentimiento. Que haya lamento y profundo dolor, no fingido, auténtico.
que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría, cuando nos damos cuenta de lo malos que hemos sido delante de Dios y que por esa maldad estamos destituidos de la presencia y de la gracia de nuestro Dios. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Terminamos con esta clave para la vida nueva. Humíllate delante de Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Dios te levantará con honor. La resurrección y la vida nueva están en Cristo. Hagámoslas nuestras. Vamos a tomar un breve instante para invitar a las personas que nunca le han entregado su vida al Señor Jesucristo. Lo acabamos de leer en el capítulo 10 de Romanos. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Si nunca has declarado a Jesucristo como Señor de tu vida, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que Dios ha preparado para que tú vengas de muerte a vida. No estamos aquí diciendo tú eres una persona mala. Dios está diciendo que sin Cristo estamos muertos. Y por esa razón es que nosotros tenemos la oportunidad y el honor de invitarles a ustedes que nunca hayan declarado a Jesucristo como Señor de su vida, para que lo hagan en esta tarde y a partir de este día puedan saber con toda certeza que han nacido de Dios para una vida nueva. Si tú quieres hacer esta declaración, por favor, sígueme en estas palabras, de manera que tú puedas escuchar tu propia declaración. Dile así: Señor, gracias por permitirme entender que te necesito. Te ruego que me perdones de todo lo malo que yo he hecho. Perdóname, Señor. Limpia mi vida, Señor. Limpia mi conciencia, Padre, con la sangre preciosa que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y dame, a través de tu Espíritu Santo, la habilidad que hasta hoy no he tenido para entender tu palabra, la habilidad para vivir conforme a tu palabra, la habilidad para relacionarme con aquellos que ya son tus hijos y tus hijas. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias por hacer de mí en esta hora una nueva persona. Amén. Pues muchas felicidades a ustedes que hayan hecho esta declaración por vez primera. Los amamos con todo nuestro corazón. Les damos la más cordial bienvenida a esta familia de Dios. Su compromiso no es con nosotros, no es siquiera con la persona que les haya compartido este video o esta invitación. El compromiso es directo con Dios. Y nosotros estaremos felices de poderles servir en lo sucesivo. Ahí en nuestras publicaciones están nuestros medios de contacto. Los amamos y les damos la más cordial bienvenida. Muy bien, pues, ¿y ahora qué pasa con nosotros? Hablamos de la resurrección y la vida nueva y nos desafiamos todos. Creemos que Jesucristo resucitó de los muertos. Creemos con la certeza total que Jesucristo se levantó de los muertos. No es para nosotros tan solo una idea aquí en donde la hemos considerado y recibido, o tenemos esa certeza. Jesucristo resucitó de entre los muertos, independientemente de todas las versiones religiosas que haya del asunto. Creo en mi corazón que Jesús fue levantado de los muertos. Si lo creo, entonces tengo oportunidad con Dios. Si no lo creo, hoy puedo pedirle perdón a Dios por incrédulo. ¿Se acuerdan de aquel que no creyó que Jesús había resucitado? Y cuando llegó Jesús le dijo: a ver, mete tu dedo en mis manos, mete tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Hoy Dios nos podría decir así a algunos de nosotros: no seas incrédulo, sino creyente. Yo resucité de entre los muertos y ahora vivo. Y porque yo vivo, tú tienes oportunidad de la vida eterna. Aleluya. Muy bien, pues si acaso
nos hemos sentido inseguros en nuestra fe y en nuestra confesión de si Cristo resucitó, pues vamos a orar. Padre, perdónanos. Perdónanos porque después de tantas manifestaciones gloriosas de que tú vives y te has manifestado en nuestra vida y en nuestras circunstancias, aún así, Señor, hemos guardado alguna reserva en nuestro corazón. Por eso te pedimos perdón, Padre. Ayúdanos, perdónanos, Señor. Y a partir de este momento desechamos toda duda en nuestro corazón y declaramos con todo nuestro ser: Jesucristo resucitó de entre los muertos. Jesucristo resucitó de entre los muertos, fue levantado de entre los muertos, porque así cumplió con la Escritura, porque así cumplió con el propósito de Dios para que Él viniera a esta tierra, dar su vida en rescate por todos nosotros y volver a tomarla para darnos oportunidad de la resurrección y de una vida nueva. Te damos gracias, Padre. Ahora nosotros nos confesamos seguros de que tú has resucitado y porque tú nos has dado una vida nueva, ahora vivimos, existimos y somos para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos muchas gracias, Padre, por darnos la oportunidad de reconocerlo una vez más. Amén. Muy bien, pues les agradecemos muchísimo su atención, su presencia, su compañía, su amistad. Y bueno, pues nos despedimos en este momento de nuestra transmisión en Facebook. Que el Señor los bendiga, los guarde, los amamos con todo nuestro corazón. Señor, muchas gracias por estas palabras. Te damos gracias porque caen en tierra fértil, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos ponerlas en práctica. También te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada dador alegre, Señor, a cada persona que dispone en su corazón traer sus diezmos, sus ofrendas, sus aportaciones, Señor, sus donativos aquí a este ministerio, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú los bendigas y los prosperes. Y a cada uno de los que escuchan, Señor, yo te ruego que tú los bendigas en sus trabajos, en sus fuentes de ingreso. Te ruego que abras las ventanas de los cielos, Señor, y que sobreabunde bendición en su casa, que puedan ellos dar y no pedir prestado, Señor, que ellos puedan ser tierra deseable. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Muchas gracias porque eres bueno y porque tú bendices a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. El motivo de tu vida encontrarás. Escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. En manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje